Mucha, pero mucha atención Colombia porque el escándalo continúa. La caída de Gustavo Petro y las investigaciones en Estados Unidos apenas avanzan. Esto es un escándalo nacional e internacional porque por primera vez un presidente está siendo investigado por las agencias estadounidenses, el FBI, la DEA. En pocas palabras, así comenzó Nicolás Maduro y miren dónde terminó, capturado. Mucha atención a estas revelaciones de Luis Carlos Vélez. Una exclusiva de Vélez por la mañana. Diferentes fuentes de agencias en Estados Unidos le han dicho a Vélez por la mañana que funcionarios de la administración de Gustavo Petro habrían sido contactados por las agencias de Estados Unidos para tener conocimiento sobre el caso Gustavo Petro, sobre la supuesta entrada de dineros de narcotráfico a la campaña y los supuestos intercambios o ofrecimientos de favores a líderes del narcotráfico en el gobierno una vez asumieran el poder. Diferentes agencias están hablando ya con funcionarios que actualmente están en la administración de Gustavo Petro, haciéndoles consultas sobre lo que habría pasado en campaña. Funcionarios que actualmente están en la administración. Además, les habrían dicho a esos funcionarios que no se entrometieran en la campaña presidencial. Son funcionarios que nos dicen preliminarmente tienen buenos vínculos en el manejo de la política regional, a quienes les habrían advertido: nosotros no queremos participación de ustedes en las campañas políticas, porque la investigación que se estaría haciendo en Estados Unidos estaría relacionada con la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Esta información que nos llega la hemos podido contrastar con varias agencias, quienes coinciden en la misma información. Le repito para que estemos totalmente claros, porque lo hemos escrito para poderlo leer de la manera que corresponde. Funcionarios de la administración Petro habrían sido contactados por las agencias de Estados Unidos sobre el caso Petro y les habrían advertido no hablar sobre elecciones. Esta información que hemos podido recabar en las últimas horas y en los últimos días va de la mano de lo que ha revelado ya el diario The New York Times, que reveló durante el fin de semana que el presidente Gustavo Petro está bajo investigación de Estados Unidos. Según el diario The New York Times, el Departamento de Justicia examina si el mandatario tiene vínculos con narcotraficantes. Dice el New York Times: el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha mantenido una relación volátil con el presidente Donald Trump, está siendo investigado penalmente por al menos 2 fiscalías federales estadounidenses, según 3 personas con conocimiento del asunto. Las investigaciones, de las que no se había informado anteriormente, eran llevadas a cabo por las fiscalías estadounidenses de Manhattan y Brooklyn, y en ellas participaron fiscales especializados en narcotráfico internacional como agentes de la Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Investigaciones de la Seguridad Nacional. Esto dice el New York Times. Hay un párrafo muy importante que da señales claras frente a lo que estaría haciendo la Administración de Justicia actualmente en Estados Unidos, ¿no? Dice que el fiscal federal del sur de la Florida, un leal a Trump, ha ordenado investigar a los dirigentes de Cuba por delitos relacionados con drogas, inmigración, la economía y la violencia, según informó el New York Times. Y funcionarios estadounidenses citaron la acusación de Maduro como motivo de su captura. El secretario de Estado Marco Rubio caracterizó la captura del dirigente venezolano como una gran medida de la aplicación de la ley. Muy duro, muy duro. Este artículo, no habíamos tenido un artículo con esa profundidad de información y análisis frente a lo que está pasando en Colombia. Dice el artículo, y esto era lo que estaba buscando: las pesquisas
han explorado, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes, dijeron las personas que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar de investigaciones activas. Eso dice el New York Times. Pero hay un artículo de AP que profundiza aún más en esta situación y dice: la DEA nombra al presidente de Colombia como un objetivo prioritario al momento en que investigadores fiscales de Estados Unidos están tratando de encontrar vínculos con narcotraficantes. Es lo que dice AP. Entonces tenemos tres piezas informativas. AP diciendo que la DEA lo ha declarado objetivo prioritario. El New York Times diciendo que hay unas indagaciones de fiscales de Estados Unidos sobre los vínculos con el narcotráfico de Gustavo Petro y de su campaña, y la información que les estamos entregando esta mañana a ustedes, que es referente a que las autoridades de Estados Unidos, las agencias de Estados Unidos, habrían contactado a funcionarios que actualmente están en la administración de Gustavo Petro para preguntarles sobre estos casos y les habrían advertido no participar en política. Noticia muy importante esta mañana acá en Vélez por la Mañana. Siguiente noticia. Muy grave el accidente del avión militar C-100T de los militares por parte de los pobladores. Imágenes también que llegan y circulan en redes sociales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, publicó el siguiente balance. El avión cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, en Putumayo. La aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente calificada. La aeronave se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra aproximadamente 1,5 kilómetros del aeródromo. Se han evacuado varios heridos. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales como consecuencia de la tropa. Desde el sector de defensa expresamos nuestra solidaridad con las familias, es lo que dice el ministro de Defensa. El comandante de las fuerzas aéreas, de la Fuerza Aérea Aeroespacial Colombiana, habló y dijo lo siguiente. Escuchemos. Quiero informarle a la opinión pública que lamentablemente tuvimos un accidente aéreo a las 9:50 en Puerto Leguízamo, Putumayo. Fue un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, matrícula 1016. Estaba cubriendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando un personal de soldados de nuestro Ejército Nacional. Tuvimos la oportuna intervención de nuestra Armada Nacional, que tiene una base en Puerto Leguízamo, para llegar de inmediato al sitio y empezar la labor de rescate. Tenemos, la siguiente es la información de certezas que tenemos: 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que ya han sido rescatados. Es una cifra preliminar. Y todos ellos están en centros asistenciales de Puerto Leguízamo. En este momento ya tenemos allá al comandante del Comando Aéreo de Combate número 6 de la base de Tres Esquinas, que está junto con el señor almirante Córdoba organizando la situación. Hemos enviado ya un avión ambulancia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, está próximo a aterrizar en Puerto Leguízamo. Está despegando desde Bogotá un avión C-130 con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos. Y detrás de él irá un avión Casa 295 con 24 camillas disponibles. Ya tenemos el ofrecimiento de Neiva, Florencia y por supuesto Bogotá para recibir a todos estos heridos. También van para allá un helicóptero medicalizado, UH-60, y médicos adicionales para poder hacer la clasificación de todos estos heridos para poderlos llevar. De igual manera hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros desde
el aeropuerto. El presidente Gustavo Petro escribió el siguiente mensaje sobre el tema. Dice: la renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia hace años. Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar confis desde hace un año que lo pedí. Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de ese reto, deben ser retirados. Las compras militares deben expandir al máximo la agricultura y la industria nacional. Pues muchas críticas ha recibido el presidente porque evidentemente parece una lavada de manos del mandatario. No es mi culpa, el avión se accidentó, pero es culpa de quienes no me permiten gobernar, es que no me permiten darle plata a las fuerzas militares. Es gente que no se ha reunido conmigo. Presidente, ya va a terminar su mandato y el presidente no asume responsabilidad de ningún tema, de absolutamente ningún tema. Y sobre las encuestas que se presentaron este fin de semana, increíble, quisiera mostrarles este gráfico que aglomera las encuestas, ¿no? GAT3 febrero, GAT3 marzo, Atlas Intel 1, Atlas Intel febrero, Atlas Intel marzo, Centro Nacional de Consultoría, Guarumo, Inbamer. Esa línea roja o esa columna roja que dice average es promedio. Y esto no es un ejercicio necesariamente matemático válido, pero sí de alguna manera nos ayuda a entender un poco más o tratar de eliminar los sesgos que cada una de las encuestas tiene. Aunque estadísticamente no sea válido, nos ayuda a interpretar un poco más para dónde están las cosas. Si hacemos un promedio de todo lo anterior, vemos que Iván Cepeda está al 34%. Que Abelardo de la Espriella está a un 20%, que Fajardo está a un 6%, que Paloma Valencia está a un 10%. Y de ahí en adelante, Roy Barreras, López, Blanco, no sabe, otros 16%. Este gráfico que les estoy mostrando es una lectura que por lo general hacen los inversionistas, los analistas. De hecho, me lo pasó un buen amigo inversionista que sigue esto, ¿no? Y que trata de darle una lectura desapasionada y un poco más calmada, tratando de eliminar los vaivenes que tienen las encuestas cuando una compara con la otra. Y este es el promedio. Esto nos puede dar una lectura de lo que podría estar pasando actualmente en las encuestas en Colombia, en donde está claro que Iván Cepeda está primero y donde está la duda de si está Paloma o está Abelardo. Según este promedio, todavía está Abelardo de segundo, Abelardo de la Espriella. Es lo que llaman un promedio móvil de encuestas. Así se empiezan a ver las cosas. Es innegable que Paloma Valencia recibió un empujón de la consulta. La pregunta es si ese empujón es un empujón definitivo o es un empujón temporal. Y eso seguramente lo vamos a ver con más tiempo en las encuestas de Colombia. Tremendo controversia ha generado durante todo el fin de semana la entrevista que hizo Daniel Coronel a Iván Cepeda, candidato a la presidencia de Colombia. En la extensa entrevista, muy vista además, de Daniel, le hace una pregunta sobre comunismo a Iván Cepeda. Esto es lo que responde. La primera pregunta es la que se hacen muchos colombianos. ¿Usted es un comunista? Yo fui militante de la Juventud Comunista en mis años pues de adolescencia y en mi primera juventud, por decirlo de alguna manera. Luego hice parte del Partido Comunista, luego salí de esa organización política, me hice parte de una formación que había en ese momento llegado a la vida política por efectos del proceso de paz que se dio paralelo a la Constitución de 1991, la Alianza Democrática M19, y luego me hice miembro del Polo Democrático cuando surgió. Estuve entre las personas que contribuyeron a crear el Polo, y de ahí en adelante, pues, una historia que es más conocida ya,
me convertí en congresista y luego también en... Ahí tenemos. Pues no dice que no, da toda una línea sobre su actuar y formación comunista y al final no da una respuesta sobre si lo sigue siendo o no. La interpretación de muchos es que, teniendo en cuenta esta respuesta, la afirmación es positiva. El resumen de la noticia nacional es... Mucha atención. No quiso decir si sí o si no. En pocas palabras, sí, sigue siendo comunista. Para nadie es un secreto. Vemos aquí que en las últimas horas ha comenzado a tomar fuerza una información que sacude el panorama político colombiano. Varios funcionarios cercanos al gobierno Petro estarían siendo objeto de atención por parte de las autoridades estadounidenses en medio de las investigaciones que, según versiones preliminares, podrían estar relacionadas con presuntos vínculos, movimientos financieros y eventuales conexiones internacionales, aún por esclarecer. Aunque a este momento no exista un pronunciamiento oficial detallado por parte de organismos como el Departamento de Justicia o agencias federales estadounidenses, fuentes políticas y analistas han comenzado a advertir que el interés de Estados Unidos en ciertos actores del entorno gubernamental colombiano no sería un asunto menor y podría escalar en los próximos meses si se consolidan elementos probatorios. El tema ha generado una fuerte reacción en distintos sectores del país. Desde la oposición, voces han pedido claridad inmediata al gobierno, señalando que cualquier investigación internacional que involucre a funcionarios públicos colombianos debe ser explicada con tal transparencia. En contraste, sectores cercanos al gobierno han advertido sobre el riesgo de caer en especulaciones sin sustento, insistiendo en que no puede dar por hecho ningún señalamiento sin pruebas concretas. Expertos en relaciones internacionales coinciden en que, de confirmarse algún tipo de investigación formal, el impacto podría ir más allá del plano judicial y trasladarse al terreno diplomático. La relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido históricamente estratégica, especialmente en temas como seguridad, la lucha contra los oscuros y la cooperación judicial, por lo cual cualquier tensión en ese frente podría tener repercusiones significativas. Además, ese escenario se produce en un contexto político interno particularmente sensible, donde ya existen cuestionamientos sobre el manejo del poder, la transparencia institucional y el rumbo del gobierno. La posibilidad de investigaciones internacionales añade un nuevo elemento de presión, tanto para el Ejecutivo como para las instituciones encargadas de ejercer el control. Por ahora, la información sigue desarrollando y se mueve en el terreno de versiones y analistas preliminares. Sin embargo, el solo hecho de que se mencione la posibilidad de investigaciones desde Estados Unidos ha encendido las alarmas en el escenario político nacional. Se espera que en las próximas horas o días se produzcan pronunciamientos oficiales que permitan esclarecer el alcance real de las informaciones. Mientras tanto, la atención del país permanece puesta en Petro y esto se podría convertir en un nuevo capítulo de impacto político en Colombia. También hemos visto la mala noticia del accidente del avión Hércules, quienes varios soldados han fallecido y de verdad es muy lamentable. Solidaridad para toda la familia, pero esto tiene un responsable y es Gustavo Petro, porque han acusado de no darle mantenimiento a las aeronaves. Gustavo Petro dice de que es culpa de todo el mundo menos de él, porque él ha querido hacer las cosas y que según no le aprueban el presupuesto. Pero Verónica sí tiene 23.000 millones para un masajista y para un fotógrafo. Francia sí tiene para tanquear la gasolina y para hacerle mantenimiento al helicóptero de ella, pero no hay para hacerle mantenimiento a los aviones de los soldados.
Eso es lo que de verdad preocupa y lo que es triste y lamentable. Por otro lado, también nos hablan de las encuestas. Hay unas que dicen que Paloma de segundo, Abelardo de tercero, después que Abelardo de segundo y Paloma de tercero. Bueno, en fin, lo que sí es preocupante es que en todas las encuestas, estén o no estén alteradas, el que va punteando es Cepeda. Eso es lo preocupante. ¿Pero por qué? Por ahí he hecho unas investigaciones y cuando a la gente le pregunta que por quién va a votar y le dicen que Cepeda, responden que Cepeda. Y cuando le dicen que por qué, y que porque su música me encanta, porque es un gran cantautor. O sea, en pocas palabras, la gente está pensando de que se trata de Cepeda el cantante y no Cepeda el comunista, porque así lo ha dicho, que es comunista y dijo que no dijo no, no dijo sí, se quedó callado. Es lo mismo cuando le pregunta por los computadores de Raúl Reyes. Párenle bola a la cosa. Por eso los invito a todos ustedes a compartir este video, suscribirse al canal. No olviden que hablaron con Manuel J. Vélez, defendiendo la libertad y la democracia. Muchas gracias por el apoyo.